Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno estar contigo una vez más en este momento en que juntos estudiamos la palabra del Señor, en el Reavivados por su palabra. Y hoy estamos en Jeremías capítulo 30, un lindo capítulo que habla de restauración y del deseo del Señor de salvar a su pueblo. Así que yo quisiera invitarte en este momento para juntos estudiar la Biblia, o sea, reflexionar en la palabra de Dios y empezarmos con una oración. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, Señor, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y en esta mañana yo quisiera pedir tu sabiduría, tu bendición, para que la Biblia pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mi querido amigo, yo quisiera invitarte entonces a reflexionar en Jeremías capítulo 30. Y acá hay varios versículos que yo he subrayado, recalcado de manera especial. Bueno, el capítulo habla de la restauración de los cautivos que volverán. Este capítulo, o sea, desde el capítulo 30 hasta el capítulo 33 acá, tenemos profecías que predicen una restauración literal de Judá y también hablan del Mesías que vendrá en un futuro. Pero el capítulo 30, además de hablar de una restauración literal y de la liberación literal del Señor sobre su pueblo, el capítulo 30 presenta también mensajes poderosos para nuestros días. Por ejemplo, para mí, para vos, para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el capítulo 30 y el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Bueno, acá no es simplemente una palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Después, versículo 2 dice, así habló Jehová. Una vez más, el mensaje es del Señor. Y entonces dice, escribe en un libro. El mensaje debería quedar registrado para generaciones futuras. El mensaje debería llegar hasta la última persona que tal vez no tuvo oportunidad de escuchar la voz de Jeremías, pero podrían escuchar la voz escrita, la literatura, leer el mensaje del Señor. Bueno, y acá tenemos también una orientación para nosotros hoy. Podemos llevar el mensaje del Señor a través de las literaturas. Y en las literaturas podemos también encontrar la dirección del Señor desde que la literatura sea escrita con un mensaje bíblico. Bueno, después encontramos acá una promesa. El versículo 3 dice, haré volver los cautivos. Y dice que es un mensaje de Dios, del Señor, de Jehová. O sea, Dios nos restaura, Dios nos transforma, Dios cambia nuestras vidas todos los días y Él nos hace volver. Él nos libera de la cautividad del pecado. Él es aquel que nos transforma, nos redime. Por eso no necesitamos tener miedo. Y de hecho, hay acá un llamado que yo quisiera recalcar contigo para no tener miedo. En el capítulo 30 hay por lo menos dos veces un llamado del Señor para no tener miedo y confiar en Él. Vamos a ver el versículo a continuación. Bueno, el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová. Una vez más se recalca que el mensaje viene del Señor. El versículo 7 cuando dice, ah, cuán grande es aquel día, refiere-se a la destrucción de los enemigos y la liberación del pueblo. Pero también podríamos entender acá como el día del juicio final, la venida de Cristo, cuando todos los impíos serán destruidos y los justos serán liberados y transformados y llevados para una tierra mejor, la nueva tierra. Y el versículo 7 dice, es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y ahí viene el versículo 10 que yo te mencioné, donde Dios recalca la importancia de no tener miedo. El versículo 10 dice, no temas, no te atemorices. Wow, no temas, no te atemorices, porque yo soy el que te salvo. Yo soy el que te salvo. Qué lindo mensaje. Tal vez yo esté hablando ahora en este momento para alguien que está con miedo. Tal vez tú estás con miedo, querido amigo, con miedo de la enfermedad, con miedo de perder el trabajo, con miedo de perder su cónyuge, tu familia está siendo destruida. En este momento Dios tiene un mensaje poderoso para vos. No
tengas miedo, yo estoy contigo para salvarte, yo estoy contigo para librarte, yo te puedo ayudar, yo te puedo cambiar. Es el mensaje del Señor para nosotros hoy. Y yo estoy feliz, yo estoy contento porque tengo esta seguridad de que Dios cuida de sus hijos. Y más, dice acá el versículo 10, Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. La conversión, el descanso y la tranquilidad son promesas del Señor para todos los hijos que confían en Él. Viste que acá el versículo nos está prometiendo que nosotros no vamos a tener problemas en nuestras vidas si confiamos en el Señor, pero sí que en medio de los problemas, mientras las personas están desesperadas, mientras las personas están con una incertidumbre total, nosotros que confiamos en el Señor podemos en los problemas vivir con tranquilidad, con una paz en la tormenta. Dios nos llama hoy a vivir y a confiar en Él, vivir, am, a entregar la vida al Señor y confiar en el Señor, porque si confiamos en Él, vamos a tener paz en la tormenta. ¿Por qué? Versículo 11 nos da la respuesta y la solución. Dice, yo estoy contigo para salvarte. Dios es un Dios de lejos, no un Dios perdón, Dios es un Dios de cerca, no un Dios de lejos. Él siempre quiere estar junto con sus hijos. Entonces, por eso, por ejemplo, encontramos que el nombre del Mesías debería ser Emmanuel y Jesús. Emmanuel porque significa Dios con nosotros, Jesús Salvador. El Salvador está con nosotros, estuvo literalmente en esta tierra y a través del ministerio del Espíritu Santo, el Mesías, el Salvador, está con nosotros hoy. Así que Él está con nosotros para salvarnos. Este mensaje es un mensaje bíblico que está en toda la Biblia. Por ejemplo, encontramos en Isaías capítulo 41 y el versículo 10 y el versículo 13 el mismo mensaje del Señor para nosotros. Isaías capítulo 41 y el versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, soy tu socorro. Versículo 14, el Santo de Israel, tu Redentor. Así que Dios quiere estar con nosotros, presente en nuestras vidas, un personaje real y transformador. Y el versículo 15 aún nos dice, por la grandeza de tu iniquidad y por muchos pecados te he hecho esto. O sea, el pueblo fue llevado para el cautiverio por sus decisiones, por sus pecados. Fue la decisión del pueblo hacer lo que no era correcto. Pero hoy Dios nos llama a tomar una decisión que es correcta. Hoy Dios nos llama a entregar nuestra vida en sus manos. Hoy Dios nos llama a confiar en Él. Hoy Dios nos llama a entregar nuestra vida en sus manos. Porque si confiamos en el Señor, somos transformados. Queridos, no hay cómo elegir las consecuencias, la siembra que vamos, la cosecha que vamos a cosechar, pero sí hay cómo elegir lo que nosotros vamos a sembrar. Y hoy Dios nos llama a sembrar una decisión, o nos llama a entregar nuestra vida en sus manos. Querido amigo, el versículo 17 dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo, sanar tus heridas, transformar tu vida. Qué lindo capítulo, ¿verdad? Qué lindo capítulo. Y yo termino con el versículo 22, que dice, entonces, como resultado de nuestra decisión, entonces, como resultado de nuestra entrega, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios quiere ser nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro compañero y librarnos. ¿Le parece si entregamos ahora mismo nuestra vida en sus manos? ¿Le parece si tomamos la decisión de orar más, de leer más la Biblia y de confiar en Él? Yo quisiera tomar esta decisión. ¿Y vos? Vamos a orar. Querido Padre, alabado sea tu nombre, Señor, porque hay tan grandes promesas de libertación en la Biblia. Si confiamos en ti, Señor, no necesitamos dudar.
Tú estás con nosotros para librarnos, para restaurarnos y para cambiar el rumbo de nuestra existencia. Así que en este momento yo oro con mis amigos, entregando nuestra vida en tus manos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Redentor, Salvador. Oramos confiando en ti, en tu precioso nombre. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.